Bien, para utilizar nuestro circuito como amplificador, ya sea que utilicemos un transistor MOSFET o un transistor JFET, ambos transistores, al igual que el transistor bipolar, son dispositivos no lineales. Es decir, la relación entre la corriente que van a manejar, la corriente de salida ID en este caso para el MOSFET, y el voltaje de control, que es VGS, están relacionados mediante una ecuación cuadrática, como lo hemos visto, mediante una parábola, y esta parábola es una ecuación no lineal. Entonces, si vamos a utilizar este circuito con el transistor, repito, ya sea transistor MOS o JFET como amplificador, esta no linealidad va a alterar lo que queramos amplificar. Por ejemplo, si queremos amplificar música, si queremos amplificar, por ejemplo, el sonido de una guitarra o de un piano, pues lo vamos a escuchar mal, porque el amplificador va a introducir distorsión debido a su no linealidad. Ok, con el objeto de poder construir amplificadores que funcionen bien, que sean fieles a la reproducción de la señal de entrada que estoy aplicando, es necesario linealizar de alguna manera el dispositivo. Es decir, aplicar algunos trucos, algunas técnicas que nos permitan que el transistor se comporte de manera lineal. Recordemos en el tema del transistor bipolar que había dos técnicas que nos permitían linealizar el comportamiento del transistor. Una primera técnica es aplicarle pequeña señal mediante el concepto de pequeña señal, y otra técnica es de utilizarlo con algún tipo de retroalimentación. Ok, entonces en este video vamos a estudiar la técnica que se conoce como pequeña señal, el concepto de pequeña señal aplicado al transistor. Repito, esta técnica de utilizar la pequeña señal tiene como objetivo hacer que el transistor sea lineal, es decir, que la relación entre la corriente y el voltaje de control de nuestro transistor sea lineal en AC, en pequeña señal. Bien, ¿cómo lograr entonces ese objetivo? Ok, aquí estoy mostrando en la parte inferior el objetivo de manera gráfica. Nuestro objetivo es pasar del circuito que ahorita se está comportando de manera no lineal a un circuito con el mismo transistor en el que tengamos una relación lineal entre ID y VGS, pero observen las letras y los subíndices que estoy empleando para representar ID y VGS en la gráfica de la derecha. Son letras minúsculas. Eso indica que nuestro objetivo es lograr tener una relación entre la corriente ID y el voltaje VGS lineal, pero en AC. Recuerden que estos componentes son de AC. Ok, ¿cómo lograrlo? El concepto de pequeña señal, al igual que en el transistor bipolar, consiste en linealizar de alguna manera nuestra función cuadrática que nos relaciona ID contra VGS. El análisis que acabamos de hacer en el video anterior es polarizar el transistor, es decir, subirlo de nivel a un cierto punto de operación, que aquí lo estoy representando con la corriente IDQ. Entonces, en este punto, si en este punto colocara yo una lupa, que es el círculo naranja con el que estoy representando ese lente de aumento, veríamos esa sección como lo muestro en la gráfica de la derecha, es decir, una sección de la parábola que está en rojo y el punto de operación indicado por el círculo rojo, en donde está acotado como IDQ, y después, si observamos, hay una línea negra que corresponde a la representación de la tangente en el punto de operación Q, que nos permite tener un comportamiento lineal en el intervalo azul que estoy mostrando. Si se dan cuenta, en el intervalo azul, pues aproximadamente la tangente y la parábola se aproximan mucho. Vamos a ver cómo definir ese intervalo azul, es decir, qué tan pequeña debe ser esa variación sobre la parábola para que la tangente negra y la gráfica roja que me representa la parábola se aproximen lo más posible. Entonces, nuestro objetivo es, mediante esa recta tangente, hacer que la variación de ID, que represento en el lado derecho de la gráfica, tenga una relación lineal con el voltaje VGS que represento en la parte inferior de la gráfica, que tengamos una relación lineal, pero en las componentes de AC nada más, cuando aplicamos señal y aplicamos una señal pequeña. Entonces lo que vamos a determinar es qué tan pequeño tiene que ser, es decir, esas acotaciones en azules que aparecen en la gráfica, qué tan cercanas o lejanas pueden estar para que el sistema se comporte, para que el transistor se comporte de manera lineal. Ok,
ya que vimos gráficamente cuál es el objetivo de nuestro análisis, vamos a proceder con el análisis formal, el análisis matemático, para encontrar dicha condición de pequeña señal. Ok, comenzamos entonces con la relación no lineal entre ID y VGS. Supongamos que el transistor está en saturación. Entonces la relación entre ID y VGS está dada por la ecuación que muestro aquí, como ID igual a Kn por VGS menos Vt al cuadrado. La corriente ID, con letra minúscula, subíndice mayúscula, recordamos que nos representa la señal completa de la corriente de drenaje en un MOSFET, y por señal completa me refiero a que esta señal I minúscula, subíndice de mayúscula, tiene contenidas dos componentes. La I de Q, todo con mayúscula, que me representa la componente de DC, más la ID todo con minúscula, que me representa la componente de AC. Entonces la corriente ID la represento mediante sus dos componentes, I de Q más ID, DC más AC. Lo igualo a Kn, igual descompongo el VGS con sus componentes, VGSQ, la componente de DC, más el VGS con minúsculas, que me representa la componente de AC de señal, menos Vt al cuadrado. Ok, el siguiente paso es agrupar del lado derecho de la ecuación todos los términos que son constantes, que no van a variar. Entonces los términos que no varían son el VGSQ y el Vt. Los encierro dentro de un paréntesis cuadrado para distinguirlos, los manejo como un solo término, y luego le sumo la componente que sí varía, el VGS, lo tengo elevado al cuadrado, y desarrollamos ese binomio cuadrado. Entonces el resultado del desarrollo del binomio se encuentra en la parte inferior, y en esta parte inferior observamos que el término que estoy marcando aquí con rojo, Kn por VGSQ menos Vt al cuadrado, ese término corresponde a la I de Q, al cálculo de la I de Q que ya utilizamos en el video anterior para calcular la polarización del transistor. Entonces este término que marqué en rojo es I de Q. Observemos que del lado izquierdo de la ecuación también aparece el término I de Q que estoy subrayando en este momento. Entonces estas dos componentes las puedo restar, se anulan de ambos lados de la ecuación, y nada más voy a trabajar con la componente de AC como muestro en la ecuación inferior. Entonces la componente de AC de la corriente es ID igual a 2Kn VGSQ menos Vt por VGS más Kn por VGS cuadrada. Observamos entonces que en ambos miembros de la ecuación existen solamente componentes de AC, ID del lado izquierdo y VGS elevado a la potencia 1 y a la potencia 2 del lado derecho. Ok, nuestro objetivo. Para que el sistema sea lineal, que es nuestro objetivo, es decir, que ID responda de manera lineal con VGS, significa que ID debe tener una función, una constante de proporcionalidad con respecto a VGS elevado a la primera potencia, es decir, tenemos de alguna manera que minimizar el efecto del término que estamos a la derecha, que es Kn por VGS cuadrada. Entonces todos los términos que están elevados a potencias mayores que 2 introducen distorsión. Entonces nuestro objetivo, nuestra meta ahorita de manera matemática es tratar de minimizar el peso que tiene Kn VGS2 en el miembro derecho de la ecuación. Okay. Para minimizarlo se propone entonces que el término 2Kn por VGSQ menos Vt por VGS sea mucho mayor que Kn por VGS cuadrada. Entonces vamos a forzar a que el transistor opere bajo esa condición. Si lo forzamos entonces trabajando con esa desigualdad, observamos del lado izquierdo y del lado derecho que hay términos comunes en ambos miembros de la desigualdad que podemos dividir. Uno de ellos es Kn, como lo estoy mostrando aquí, y el otro término es VGS a la primera potencia. Lo dividimos con el VGS cuadrado que está a la derecha. Y entonces nuestra desigualdad se simplifica, lo que muestro en la parte inferior. Nos queda como 2, VGS con menos Vt, mucho mayor que VGS. El siguiente paso es transformar esa desigualdad a una inecuación. Entonces, invierto los términos, invierto también el signo de desigualdad y escribo VGS va a ser menor o igual. Entonces ya estoy convirtiendo la desigualdad a una inecuación al poner el signo igual. Va a ser VGS menor o igual a 2 VGS con menos Vt entre 10. Acuérdense que el factor de 10 es el que nos permite convertir una desigualdad en una inecuación. Esta relación que estoy obteniendo es precisamente la definición de pequeña señal para el transistor FET, es decir, el VGS de señal que vamos a aplicar a nuestro amplificador. Ese VGS tiene que ser menor o igual a lo más
al número que resulte de multiplicar 2 por BGSQ menos BT entre 10. Entonces, como vemos, el concepto de pequeña señal va a depender de dos cosas: del punto de operación, es decir, del BGSQ, y del voltaje de umbral. De esa manera garantizaremos que el transistor va a funcionar linealmente. Ok, una vez definido lo que va a ser pequeña señal para un transistor FET, lo que sigue es regresar a nuestra ecuación de ID en la parte de componente de AC nada más, o sea, la ecuación que estoy mostrando aquí, como ID igual a 2kn por BGSQ menos BT por BGS más el término cuadrático de BGS, que ya lo podemos despreciar, entonces digo que va a tender a 0 comparativamente con el primer término que está apareciendo aquí para BGS. Entonces, despreciando el término cuadrático, la relación entre ID y BGS queda como 2kn BGSQ menos BT por BGS. Observen que ya tenemos una relación lineal entre ID y BGS, porque BGS ya está elevado a la potencia 1, ya nuestra relación es lineal. Entonces, si definimos el término que está apareciendo aquí como 2kn BGSQ menos BT, y que estoy indicando en rojo, si ese término lo definimos como un término que le llamo GM, entonces la relación entre ID y BGS va a ser ID igual a GM por BGS, donde GM es todo el término que les acabo de mencionar. Lo estoy llamando GM porque ese término corresponde a un factor de amplificación que le vamos a llamar factor de amplificación de transconductancia por las unidades que debe tener. Observen la ecuación, tengo igualada una corriente a un voltaje, entonces el factor GM debe tener unidades de amperes sobre volts, que son unidades de conductancia. Y por estar relacionando un parámetro de salida que es ID con un parámetro de entrada que es BGS, por eso se le llama factor de transconductancia, GM. Pero observamos que esta relación ya es lineal, que era nuestro objetivo.